Hola amigos, bienvenidos a La Ventana Azul, un canal de YouTube sobre historia, arqueología y viajes. Hoy os traigo 5 lugares que no os podéis perder si viajáis por Europa y sois amantes de lo tétrico. Y me preguntaréis, ¿qué es el necroturismo? Pues es la visita de catacumbas, cementerios, criptas, mausoleos, osarios, es decir, sitios estrechamente relacionados con la muerte, pero que nos pueden aportar un montón de información sobre cómo vivían o cómo viven actualmente en esas ciudades. Eso sí, estos lugares no son aptos ni para claustrofóbicos ni para escrupulosos. ¡Comencemos! En el puesto número 5, Edimburgo, Escocia. Esta ciudad podríamos considerarla la capital del necroturismo, ya que en ella vamos a encontrar una multitud de historias de lo más escabrosas, por ejemplo, la quema de brujas, los ladrones de cuerpos, sucesos paranormales, pero es que además esta ciudad es la fuente de inspiración de un montón de literatos, como Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, Stevenson con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Dr. Jekyll. Y, como no, J.K. Rowling con la saga de Harry Potter. Uno de los grandes atractivos de Edimburgo son sus preciosos y antiguos cementerios. Vamos a poder encontrar en el centro histórico varios cementerios que datan del siglo XVII y XVIII, aunque hoy en día ya no se entierra allí la gente y esos lugares son usados como parques. Sí, habéis oído bien, como parques. Podemos pasear por allí cuando queramos, ya que la entrada es gratuita y casi siempre están abiertos, incluso por la noche. Y podremos encontrar a un montón de gente pues haciendo vida normal, leyendo libros, comiendo algo, paseando, mientras están rodeados, sí, de tumbas y mausoleos. Podemos destacar cementerios como el de Greyfriars, en el que encontraréis la tumba de Bloody Mackenzie, un secretario y abogado del rey Carlos II que se encargó de encarcelar y ejecutar a un montón de gente y que ha dado lugar a un montón de historias paranormales. También la tumba del perrito Bobby, que se encargó de custodiar la sepultura de su dueño durante 14 años y que el pueblo de Edimburgo honró poniendo su tumba a la entrada de este cementerio. De hecho, si vais hoy en día podréis encontrar que mucha gente deja presentes a este perrito, como palos o juguetes. Por último, podremos encontrar algunas de las tumbas que inspiraron los nombres de los personajes de la saga de Harry Potter. Otro cementerio a destacar es el de Calton Hill. Allí encontraréis el monumento a los mártires políticos y la tumba del filósofo Hume. También os recomiendo visitar el cementerio de Canongate. En él encontraréis la tumba de Adam Smith, el padre del capitalismo. Eso sí, no olvidéis antes de marcharos visitar el Museo de la Cirugía. Es el museo más antiguo de Escocia y en él vais a poder encontrar una amplísima colección de material quirúrgico o una gran variedad de muestras de patologías del ser humano. En el número 4, las catacumbas de Roma, en Italia. A las afueras de la ciudad eterna vamos a poder encontrar una multitud de galerías subterráneas que usaban los primeros cristianos entre el siglo II y IV después de Cristo para enterrarse. Hoy en día se conocen un total de 60 catacumbas. De hecho, los expertos dicen que podría haber muchas más aún por localizar. Las catacumbas nunca fueron usadas como refugio por los primeros cristianos para escapar de su persecución. Más bien, fueron una respuesta al encarecimiento del suelo para enterrarse en Roma. En ellas no vamos a poder encontrar hoy restos óseos, ya que conforme se han ido excavando se han retirado. Sin embargo, os recomiendo 2, que se encuentran además en la Vía Apia. La primera es San Sebastián, con 12 kilómetros de longitud,
y la segunda San Calisto, con 20 kilómetros de longitud y 4 pisos. Por lo tanto, en este tipo de sitios siempre vamos a ir acompañados de un guía, porque si no sería muy fácil perderse, ya que estas catacumbas cuentan con numerosos pasillos. También os recomiendo las catacumbas de Siracusa, Nápoles y Malta, que no tienen desperdicio. Y en el número 3, Santa María della Concezione dei Cappuccini en Roma. Aprovechando vuestro viaje a Roma, no os podéis perder esta iglesia, que pasa desapercibida entre tanto monumento. Su cripta guarda un pequeño espectáculo de lo más tétrico. Se trata de un osario que guarda la sepultura de 4.000 frailes capuchinos. Muchos de estos restos óseos fueron retirados de un cementerio capuchino que se desmanteló, pero muchos otros fueron posteriores, de capuchinos que querían enterrarse allí. La mayoría de los enterramientos datarían de entre 1500 y 1870. La decoración con tibias, calaveras y otros restos óseos lo que nos está lanzando es el mensaje de Memento Mori, es decir, recuerda que morirás, que no estás aquí para quedarte. Si no captas ese mensaje, ya se encargan ellos de que te quede claro, ya que hay una plaquita que reza lo siguiente: como vosotros, nosotros éramos, como nosotros, vosotros seréis. Este no es el único sitio que vais a encontrar con tales características. También os invito a visitar la iglesia de San Bernardino a Leosa, en Milán, el osario de Scherlek en República Checa, el osario de Wamba en Valladolid, España, la capilla de los huesos de Évora y la de Campomayor, ambas en Portugal, o la capilla de las calaveras de Serna, en Polonia, que imitan la misma dinámica que las de Roma. Y en el número 2, las mal llamadas catacumbas de París, en Francia. ¡Ay, en París, un terrible lugar! ¿Y por qué mal llamadas catacumbas de París? Pues porque es un osario, no son catacumbas. Recordad que las catacumbas son entierros en galerías subterráneas, como las de San Calisto, que acabamos de ver. En cambio, las catacumbas de París son un osario. Los osarios son lugares donde se retiran los restos óseos de tumbas o cementerios que han sido desmantelados. Las catacumbas de París eran galerías de una antigua cantera que data al menos del siglo XII y que proveía a la ciudad de piedra para los distintos edificios. En el siglo XVIII, cuando París empieza a embellecerse, muchos de los cementerios del centro deciden desmantelarlos. Pero ¿dónde guardar todos esos restos óseos? Entonces se les ocurrió reutilizar la antigua cantera para que albergara los restos de esos cementerios. Y ya de paso, pues recibió el sobrenombre de Catacumbas de París, porque en aquella época ya estaba muy de moda visitar las de Roma, y París no iba a ser menos. Y en el número 1, Santa María della Pace en Palermo, Sicilia. En la cripta de un pequeño convento vamos a poder encontrar 8.000 cadáveres, clasificados por secciones: hombres, mujeres, vírgenes, niños, sacerdotes, profesiones, etc. La visita de esta cripta es un espectáculo de muerte en estado puro. Los cuerpos fueron embalsamados, dejándolos secar y aplicándoles vinagre. Lo que más llama la atención son sus diversos ropajes y estados de conservación, ya que las primeras prácticas empezaron en 1599. De hecho, la última en ingresar fue la pequeña Rosalía, en 1920. Es decir, este año cumpliría un siglo después de su muerte. El caso de Rosalía es especial, ya que fue embalsamada con otra técnica por el químico Alfredo Salafia, que consiguió que su cuerpo se conservara intacto, como si la niña hoy estuviera durmiendo un feliz sueño. Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más sobre alguno de estos lugares, no dudéis
en dejármelo en comentarios y intentaré hacer un vídeo aparte. Pero tampoco olvidéis darle al like y suscribiros a mi canal. ¡Chao!